Vamos una vez más a meditar sobre la palabra de Dios. Vamos a pedir que nuestro amado Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de mi vida, para que Él hable a través de mí y de la vida de los que están escuchando o van a escucharlo. También para que Él abra el entendimiento, pues, y esta palabra caiga en buena tierra y dé el fruto deseado. Bueno, en esta tarde el tema que Dios me ha dado es ¿por qué cuidar de los niños? Estamos empeñados, ya que hemos recibido de parte de Dios la guianza para trabajar con los niños, con adolescentes, con jóvenes. Y bueno, tenemos algunos grupos en diferentes lugares porque el Señor nos ha motivado a cuidar de los niños, porque estamos viviendo un tiempo peligroso. Recordemos que cuando va a haber un avivamiento, los primeros que son atacados son los niños. Así pasó cuando Moisés nació. Iba el pueblo de Israel a salir de la esclavitud y a un proceso de entrar a la tierra prometida. Entonces el faraón de ese tiempo dio una orden de matar todos los hijos varones de las hebreas. Pero como Dios tiene sus métodos, las dos parteras no obedecieron, dice la palabra, porque temían a Dios, no de temor, de miedo, sino que honraban, obedecían la palabra de Dios y permitieron pues que Moisés naciera, el cual fue escondido por 3 meses hasta que Dios obró y él fue criado en la casa de la hija de Faraón. Cuando Jesús iba a venir al mundo trayendo la salvación, trayendo el nuevo pacto, sucedió lo mismo. Los reyes, los sabios de Oriente que vinieron a adorar, porque ellos eran estudiosos de la palabra y esperaban la promesa que estaba escrita desde hace muchos años en la palabra, llegaron y fueron ante el rey Herodes, y dice que el rey Herodes se disgustó, se preocupó, porque dijo, ha nacido un rey. Y como ellos fueron guiados por el Señor y a través de la voz de un ángel les dijo que no regresaran por el mismo lugar, él mató a todos los niños menores de 2 años. Pero el Señor avisó a José y a María en sueños y ellos huyeron a Egipto. Este es el último y gran avivamiento que habla la palabra. Y por eso hay de un tiempo acá, hay un ataque contra los niños. Se están aprobando leyes injustas contra el nacimiento del niño, que no quieren que los niños nazcan, aprobando la ley de la libertad del aborto, y eso trae maldición a las naciones, a los gobiernos que lo aprueben, porque eso es en contra de la palabra de Dios, porque Dios cuida de los niños. En Salmo 127:3 dice la palabra de Dios que los hijos son herencia de Dios. Vamos a buscarlo. Eso dice la palabra, porque muchas veces por ignorarla nosotros hemos hablado mal, porque tal vez hemos tenido un mal embarazo o un mal tiempo y decimos, ¿para qué nació esta criatura? Me molesta, me estorba mis planes, no estaba en mis planes. Pero déjeme decirle que en los planes de Dios sí está el que nazcan ese niño. Y así dice la palabra. Dice la Biblia, los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. En otra parte dice, son herencia. Los hijos que nacen a un hombre joven son como flechas en mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos.
No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Entonces, el salmista dice que los hijos son regalo, son herencia, porque son frutos del vientre, son recompensa. Así es como nosotros debemos ver a los niños, como un regalo del cielo, como una recompensa. Muchos hogares que tienen muchos niños, esos niños sufren, son marginados, son rechazados, y eso trae en el niño, después que se haga un adolescente rebelde, un joven que se busque las pandillas. ¿Por qué? Porque tienen mucho dolor en su corazón, mucho rechazo. Por eso nosotros tenemos que saber hablar bien de nuestros niños. Veamos cómo Dios ha usado siempre a los niños grandemente. En el libro de Segunda de Reyes nos narra la palabra de Dios. Segunda de Reyes nos dice que Dios escogió, recordemos lo que dice Romanos 13. Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y en este tiempo, en el tiempo de los reyes, en el capítulo 12, Dios escogió a un niño para que sea el que dirija su pueblo, el pueblo de Israel. No confió en un hombre. Deben haber habido hombres capaces para gobernar su pueblo, pero Dios quiso escoger a un niño llamado Joás. Dice la palabra: Joás comenzó a gobernar Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel y reinó en Jerusalén 40 años. ¿Sabe usted que muy pocos reyes en Israel duraron tanto tiempo? Fue David, fue Salomón, y este rey niño desde los 7 años Dios lo escogió. Y sabe que no fue una niñez feliz que tuvo Joás. Joás fue un niño que su abuela se declaró la reina Atalía y mandó a matar todos los de su descendencia. Pero alguien, una persona, un sirviente, lo escondió y vivió escondido en el templo hasta que Dios lo eligió como el rey de Israel. También vamos a ver en Segunda de Reyes mismo, capítulo 22, Segunda de Reyes, capítulo 22, hay otro niño escogido como rey para Israel. Imagínense, no es coincidencia, ¿no? Sabemos que en Dios no. Y este niño se llamaba Josías. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 32 años. Y mire cómo fue el reinado de Josías, dice en el versículo 2. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. ¿Sabe que hay mucha gente que gobierna? Mucha gente que Dios le escoge, pero sabe que hay muy poca gente que hace lo recto delante de Dios, que mantiene sus principios a pesar de todo. Y Josías, un rey que comenzó a reinar desde los 7 años, mantuvo sus principios durante 32 años. No se dejó contaminar, no se dejó seducir tal vez por las ofertas
por la corrupción que siempre ha habido. Entonces, Dios confía en los niños. Si Dios confió a su pueblo, dice la palabra que Dios dijo de su pueblo, Israel, que era un pueblo lleno de reyes y sacerdotes. Él lo califica como un real tesoro y le confió a niños su dirección. Imagínense, y nosotros cómo menospreciamos a los niños, cómo los maltratamos, porque no sabemos el valor, cómo Dios los mira tan diferente a nosotros. Dice que Joás fue un guerrero de éxito. Josías también. Él fue, ya le digo, el rey que agradó a Dios. Hizo lo recto. Amó su palabra, cumplió con su ley y sus mandatos. Miren, qué lindo cómo Dios escoge a los reinos. ¿Qué podemos entender? Que Dios ama a los niños. Los tiene en gran estima. En Salmo 39, 6, el salmista David dice así: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevada que no puedo entenderlo. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás pudiera huir de tu presencia. Y bueno, y acá, un poquito más abajo, vamos a avanzar un poquito en el versículo 13, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste, dice el salmista, en el vientre de mi madre. Él reconoce que quien lo formó, que quien lo hizo, fue el Señor. Desde el vientre de su madre. Usted, mire, el libro de Eclesiastés dice que así como el niño, el bebé, crece en el vientre de la madre, sin que nadie lo ayude y no les nace perfecto, así es la obra de Dios. Va creciendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque es Dios que la va perfeccionando, porque es Dios que le va poniendo lo que le hace falta. Así como al niño, nadie, la ciencia más grande no puede decir, bueno, nosotros con esta vitamina le hicimos las manos al niño, con la de acá le hicimos el cabello, con la de acá le pusimos los pies. No, la madre lo concibe y Dios se encarga de darle forma. Mire, qué cosa tan grande. Por eso dice la palabra de Dios, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Cómo este salmista llega a entender la obra perfecta del Padre para formarnos? Por eso nosotros no tenemos ningún derecho con nuestra vida. Es un gran error decir, la vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiero. Nadie tiene que meterse, a nadie le importa, es mi cuerpo. ¡Qué error tan grande! ¿Sabía usted? O si no lo sabía, hoy ya lo sabe. ¿Quién lo formó? Dios.
uno de sus huesos, cada uno de sus facciones. Él lo hizo. Por eso dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Él nos hizo a su manera. Por eso somos perfectos. Por eso da mucha pena con la nueva ciencia que el hombre se ha inventado de los aumentos, de quitar y poner, perfeccionar nariz, boca, ojos y cuantas partes del cuerpo. Yo creo esto. Nunca haría una cosa así, porque yo creo que Dios me hizo y que soy perfecta. Él me hizo chiquita, Él no me dio un pasaporte. Esa es su voluntad. Yo soy feliz porque Él me hizo así. Y si tengo nariz larga, esa era la que Dios quería que yo tenga. Entonces, bueno, perdón por salirme un poquito del tema. Entonces, miramos cómo Dios tiene especial cuidado en formar cada ser humano. Por eso, a los niños tenemos que cuidarlos, amarlos, desde chiquititos, desde antes de que nazcan, desde el vientre de la madre, ellos reciben o el cariño o el rechazo. Esa palabra tan fea que dice la mamá: ay, yo no quería tener este niño. Usted no sabe qué daño recibe esa criatura. ¿Qué nos dice el Señor que debemos hacer? Dice que debemos instruirlos. Así dice Proverbio 22:6. ¿Y cómo debemos instruirlos a nuestros niños? Dice, vamos a leerlo para que nosotros no digamos pues que nos estamos inventando, sino es la palabra que a nosotros nos debe. Bueno, aquí dice, dirige a tus niños por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. La versión de la Reina Valera dice, instruye al niño en el camino de Dios y aunque fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra ya está sembrada en el alma, en el espíritu del niño. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos por el cuidado, por la instrucción del niño, porque el niño cuando está pequeñito es como una computadora, guarda las cosas, guarda. ¿Cómo debemos de preocuparnos de que ellos tengan una linda niñez, de que ellos estén rodeados de cariño, de afecto, para que se críen seguros, para que se críen con la fortaleza de saber que no están solos? Mire, ¿cuál es el problema ahora con la juventud? ¿Por qué vemos tantos niños, tantos jóvenes, niñitos de 12, de 13 años, ya perdidos en la droga, ya en pandillas, ya en cosas malas? Porque en el hogar no tuvieron el suficiente amor, el suficiente cuidado. Porque los papás, las mamás muchas veces creen que darles de comer, tenerles una casa, es más que suficiente y eso no es así. Mire, yo he oído tantos testimonios de niños que sus padres los dejaron por irse al extranjero a hacer dinero y cuando regresaron no los quisieron ver. Se encariñaron con la empleada, con la abuela, con la tía, con el ser que les dio el cuidado, con el ser que les prestó la atención, porque para ellos vale más un abrazo, una palabra bonita, que cosas materiales. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Entonces, ¿qué más dice? Que tenemos que hacerlo. Dice que tenemos que cuidarlos, tenemos que enseñarles la palabra desde muy niños, los principios, buenos principios de honradez, de legalidad, de cuántas cosas que se están perdiendo. Y si usted enseña a un niño, él no se va a olvidar. Eso va a estar siempre presente en su vida.
¿Qué dice Jesús para los niños? Sabe que Él nos da gran ejemplo de cómo cuidar a los niños. ¿Qué son los niños? Recordemos que Dios llama, como ya vimos, a reyes, niños. También dice que el profeta Jeremías fue llamado, siendo un niño de 12 años, a ser profeta. Por eso él dice en el libro que él escribe, que él le dijo a Dios: Señor, yo soy un niño. Señor, yo no sé hablar. Y el Señor le dijo: no te preocupes, no digas que eres niño. Yo voy a poner en ti la palabra. Yo voy a instruirte. Porque no importa la edad, cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Imagínense, el rey David fue escogido a los 15 años, a los 16 años, dice la palabra, que fue ungido como rey de Israel en contra de su familia, en contra de su papá. Y había otro rey, el rey Saúl, pero Dios lo mandó a ungir a él. El rey Saúl era un hombre, me imagino, de más de 30 años, porque el pueblo de Israel reconoce a un hombre capaz a los 30. Pero Dios quiso cambiar eso y escogió a un niño de 16 años, a un pastorcito de ovejas, porque así es el Señor. Él conoce el corazón. Vemos también que Samuel, su madre lo dedicó a Dios y él fue a vivir al templo y toda su vida le sirvió desde niño a Dios. Y fue el profeta más grande que ha tenido el pueblo de Israel. Porque como vuelvo y recalco, a Dios le importan los niños. Dios está interesado en los niños. Y nosotros, su iglesia, debemos interesarnos en los niños. No podemos dejar pasar este tiempo. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán al reino del cielo. Imagínense, le dijo, capaz que la gente hubiera querido ver a un rabino, a un maestro, a un doctor de la ley, que sea él, que es mejor, que va a alcanzar lo mejor en el reino de los cielos. Pero Jesús dijo: si ustedes no se apartan de su pecado y no se vuelven como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño tiene fe, cree todo lo que le dice. Un niño no tiene rencor, discute con su amiguito, pero después de 5 minutos ya están en paz. El niño tiene un corazón sencillo, un corazón humilde. A veces a mí me pasó cuando tenía mis hijos pequeños. Yo una vez le castigué a uno de ellos con coraje. Mal castigado, porque no debemos castigar a los niños con coraje. Debemos corregir, no maltratar. Porque cuando castigamos a los niños con coraje, los maltratamos. No lo estamos corrigiendo. Cometí ese error. Y primero mi hija me miraba con sus ojitos como que me reclamaba y me decía: me pegaste, mamá. Y ya más tardecito vino y me abrazó. Ya se olvidó de lo que yo le había hecho. Así son los niños. Los niños no guardan rencor. Los niños perdonan. Los niños aman. Entonces, por eso le dijo Jesús: si no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Así, si el que no se vuelve tan humilde como un niño, ya le digo, el niño todo cree. Por eso es que hay que cuidarlos, porque el diablo también se ha encargado en este tiempo, en esta pandemia,
a través de las redes sociales, desde que la tecnología apareció y ha ido avanza y avanza. Y usted sabe que los que más saben de la tecnología, usar estos aparatos electrónicos, son los niños. Y a ellos nadie los enseñó. ¿Por qué? Ellos son niños de la era de la tecnología. Por eso ellos no juegan como nosotros. Nosotros jugamos a las cogidas, nosotros jugábamos brincando un cabito, jugábamos de otra forma. Ellos no son de esa era. Ellos son de la era de la tecnología, donde están con el teléfono, donde encuentran los juegos. Por eso mismo, ahí se ha metido el diablo, para entretenerlos, para sacarlos de los propósitos de Dios, para tomar su mente, para a través de esos juegos transmitir violencia, rebelión, para que los niños tengan un distorsionamiento en su personalidad. Esa es la obra del enemigo, que muchas veces las madres no nos damos cuenta. Le damos el teléfono al niño para que se entretenga, pero nunca hemos averiguado qué tan bueno o tan malo es ese programa, porque siempre estamos ocupados, porque a veces el niño tiene el teléfono de la mamá y la mamá tiene otro teléfono, entretenidísimo. Eso no debe ser así. Eso es una falta de cuidado para sus niños. Entonces, eso dijo Jesús. También en el libro de Mateo mismo, capítulo 19, el Señor Jesús se volvió a referir a los niños. Él siempre se ve que ha estado preocupado por los niños. Capítulo 19, versículo 13, dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, no se lo impidan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso la mano sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Mire, la actitud de Jesús. ¿Por qué los padres llevaban a los niños para que Jesús los bendiga? Porque ellos habían visto y escuchado el poder que había de Jesús, el amor que Él demostraba por los niños. Y ellos pensaron, recibieron la revelación de que solamente la bendición de Jesús los iba a ayudar mucho. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesús bendijo a los niños. Y por último, vamos a ver, pudiéramos enseñar mucho sobre los niños. Este es un tema muy extenso, muy grande y muy importante, porque ya le digo, el político, el candidato se llena la boca en decir: vamos a cuidar a los niños porque es el futuro de la patria, pero es pura palabrería, porque piensa que el cuidado nomás es darle buena comida, y aún así sabemos que no es así. Sabemos que hay niños que no comen, sabemos que hay niños que no han podido en esta pandemia avanzar en la escuela porque no ha tenido sus padres para comprar un teléfono inteligente, porque no han tenido para poner internet. ¿Y quién se ha preocupado por eso? Pues casi nadie, porque le digo, el hombre sin Dios habla por hablar. Habla tal vez por contentar a un público, por ganarse admiradores, pero no, porque no saben, porque no se han puesto a investigar la importancia de un niño. Pero nosotros, el pueblo de Dios, es nuestra obligación cuidar los niños, cuidar los adolescentes, en lo que esté a nuestro alcance,
debemos preocuparnos por ellos. Debemos invertir recursos, tiempo, buscar la forma, cómo llegarles, la forma correcta, con ese amor. Especialmente los niños necesitan amor. Y el amor no cuesta darlo, porque el amor no se compra. Ese amor limpio que habla Corintios 13, que todo lo puede, que todo lo soporta. Ese es el amor que los niños necesitan. Y nosotros podemos hacerlo y debemos hacerlo. Y por último, el último avivamiento que viene para la tierra, que ya está comenzando y que va de repente a explosionar. ¿Sabía usted que los niños son parte de este gran avivamiento? Así lo dice el libro de Joel. Así lo dice, que Dios va a usar grandemente a los niños. En el libro de Joel, entonces 28 es, ¿no? En Joel 2:28. Entonces, después de hacer todas estas cosas, porque Él nos da una lista hacia atrás de lo que va a hacer con el pueblo. Por eso es importante que cuando usted esté escuchando una palabra, lea lo que es el contexto, lo que dice antes, para que pueda comprender mejor el mensaje, recibirlo mejor. Entonces, después de hacer estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, dice aquí más claro. En la Reina Valera dice sobre toda carne, pero aquí dice sobre toda la gente. Sus hijos, sus niños y niñas profetizarán. O sea, niños, y ya se ha visto, yo ya he visto en redes sociales como niños de 3, de 4, de 5 años repiten versículos, cantan con ese amor, con esa sencillez. Y nosotros decimos, ¡ay, qué bonito! Tal vez le ponemos un like, un me gusta, pero no entendemos el mensaje de Dios. No entendemos que esos niños son los que dice esta palabra, los que Dios va a usar para este tiempo. Sus hijos y hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. O sea, el niño es parte de este gran avivamiento. Por eso tenemos que cuidarlos. Padres, madres, abuelos, tíos, preocuparnos por los niños. ¿Se ha visto las estadísticas? ¿Qué dicen las estadísticas? Que en esta pandemia se fueron muchos niños abusados sexualmente porque no salían de casa. ¿Quién lo hizo? Si no salíamos, su familia más cercana, padres, tíos. ¡Qué dolor! ¿Cómo se dejaron utilizar del diablo para destruir la vida de un niño? Usted no sabe cómo es destruida la vida de un niño cuando es abusado. Si Cristo no viene y lo restaura, ese niño se pierde. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro trabajo, de restaurar, de rescatar, de sanar. Para eso el Señor nos ha llamado en este tiempo. Bueno, espero que esta palabra la medite, la escuche y la ponga por obra, que es lo más importante. Que el Señor continúe bendiciendo su vida. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.